Bien, buenas tardes a todos, qué bueno verlos. Concuerdo plenamente con lo que hace un ratito decía Claudia. Definitivamente los testimonios son un aspecto tremendamente importante en nuestras reuniones, son edificantes, son motivantes, son desafiantes. Siempre es bueno ver lo que Dios hace en otras vidas y saber que Dios también va transformando nuestra vida para testimonio de los demás. ¿Sí? Y esa perspectiva es un poco lo que también quiero que hablemos el día de hoy, respecto de qué estamos mostrando, qué podemos decir, qué podemos hablarle a los otros, qué podemos decirle a los demás, cómo podemos permitir que los demás vean a Cristo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y en eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 2. No sé si esto tiene un pequeño eco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Marcos capítulo 2. Vamos a leer desde los versículos 13 al 17. Perfecto. Ahí sí. ¿Ahí sí? Perfecto, ahí sí. Claro. Dice el versículo 13 en Marcos capítulo 2, el Evangelio según San Marcos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este mismo relato se repite en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas. El mismo relato. Lo interesante es cuando empezamos a contrarrestar la posición de uno y de otro. Si hoy día terminara esta reunión y ustedes se toparan, le vamos a decir: mire, le vamos a preguntar cómo estuvo la reunión a tres personas absolutamente distintas. Lo más probable es que las tres personas estarían de acuerdo en lo general. Si hubo una reunión, hubo una persona que adelante habló, en fin, pero habrían detalles a lo mejor, ¿sí?, que harían la diferencia. Cada uno agregaría desde su punto de vista. Y estos detalles hacen la diferencia definitivamente cuando estudiamos la palabra de Dios. En el contexto, Jesús desarrolló un ministerio que no fue quedarse en un lugar, ¿sí? O sea, la propia vida diaria de Jesús era testimonio constante acerca de lo que Dios estaba haciendo y el mensaje que Dios es el mensaje, ¿sí? Tremendamente importante el mensaje que damos. Y en esto tomo esta frase: todo habla. Dile a la persona que está a tu lado: todo en ti habla. Qué tremendo, ¿no es cierto? Todo en nosotros habla. A veces en las relaciones matrimoniales, la esposa mira al esposo y le dice: ¿qué te pasa? Sí, y el hombre dice: nada. Y a veces el esposo intuitivamente, cuando ve que la esposa está casi con la lágrima aquí, que se le está cayendo, ¿sí?, el esposo, ¿sí?, en un acto de caridad sobrenatural, le pregunta al esposo: ¿qué te pasa? ¿Sí? La mujer está que explota. ¿Qué te pasa? ¿Y qué dice la mujer? Nada, dice. Hasta que uno dice: no le pasa nada, entonces se va, ¿sí?, el descriteriado. ¿Sí? No sabe que la mujer está mal. Bueno, en esta perspectiva, todo habla en nosotros, todo habla en nuestra vida, todo manifiesta algo. Cuando Jesús desarrolla esta perspectiva y Él va de lugar en lugar, cada detalle, cada situación es simbólica, ¿no? Algo que hizo Jesús que marca totalmente la diferencia respecto de cualquier otra persona. ¿Por qué decían que Jesús era un maestro sin igual?
De hecho, aún ateos e incrédulos reconocen en Jesús su capacidad de enseñar, porque todo lo que Jesús hacía tenía un propósito, no había nada al azar, nada al azar. Miren, cuando pensamos en esta realidad y tomamos lo que dice la Biblia, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces todo lo que pasa en nuestra vida sigue teniendo el mismo sello de Dios. No hay nada al azar. Hoy día me acordé de tal persona. ¿Les ha pasado eso? Hoy, después de mucho tiempo, lo que Marcelo contaba como testimonio, tremendo testimonio, 13 años después. En 13 años pasan muchas cosas. ¿Sí? En una semana pasan muchas cosas. 13 años después. Ajá. Y Dios, cada situación, cada cosa, Dios tiene la capacidad de manejarla con una exactitud impresionante. Jesús va aquí, sale del escenario en donde Él estaba. ¿Sí? Nunca Jesús permitió que la comodidad fuera su norte. Y creo que eso es muy atingente para nosotros el día de hoy. Porque cada vez más el mundo que estamos viviendo nos va a llevar a salir de nuestra comodidad. ¿Lo entendemos así? Cada vez más el mundo nos va a llevar a salir de nuestra comodidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús nunca buscó la comodidad como una meta per se, como un objetivo en sí mismo. Por esa razón, entonces, por ejemplo, vemos que el relato comienza diciendo, se fue al mar, o sea, volvió a ver la necesidad que había. Y en este caminar, él se encuentra con un hombre, con un cobrador de impuestos, que él estaba sentado a la mesa de los tributos. Como en esa época, como hoy, los cobradores de impuestos nunca han tenido buena fama. Nunca. Yo creo que de las profesiones o de los oficios que siempre han tenido mala fama, podríamos hacer un ranking de los top 5. ¿Sí? No estoy diciendo que taxativamente tiene que ser ese orden, pero me atrevería a decir que dentro de los top 5 están los dentistas, los cobradores de impuestos, ¿sí? Los abogados, ajá, y los médicos. ¿O no? Esto es mi top 5. Usted puede decir, no, pero me estás ofendiendo. Bueno, lo lamento. Lo lamento. A veces cierta verdad es ofensiva. ¿Ah? ¿Pero por qué digo? A mí siempre me metieron un susto con el dentista, que el dentista lo que hace. ¿Sí? Bueno, o los médicos en general. Bueno. No vine a predicar acerca de eso, pero que quiero manifestarles que tanto en esa época como hoy, esta situación era muy compleja, era muy difícil. Y Jesús presta toda atención en este cobrador de impuestos. Y dice que Él lo llama, lo ve y lo llama. Mateo tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Mateo tiene que tomar una decisión. Y es una decisión que le cuesta todo. Esto no era un juego, no es que hoy me ofrecieron otro trabajo. Me ofrecieron otra ¿sí? profesión o me ofrecieron otra oportunidad laboral. Esto me va a costar la vida. Porque aceptar el llamado de Jesús implicaba cambiar su forma de vida y tener que renunciar a muchas cosas que para él podrían haber sido de seguridad. Sin embargo, este llamado le aseguraba dos cosas. Primero, que de pasar a ser un paria, no sé si usted comprende el concepto de la palabra paria, es una persona que en todos lados cae mal, es una persona que en general en todos los contextos va a ser menospreciada. ¿Sí? Dice, tal persona es un paria, o tal país, o tal comunidad. Miren, donde vaya, todos lo van a mirar a mal. Él toma la decisión de seguir a Jesús y pasa de ser un paria, pasa de ser una persona odiada públicamente, a ser parte de la familia de Dios. Y entonces, a ser aceptado en una familia y a aceptarse a sí mismo. Presta atención en estos dos aspectos. Lo primero que sucede ante la decisión de Mateo de seguir a Jesús es que pasa de ser una persona absolutamente repudiada por todo su entorno a ser una persona acepta en una familia, forma parte ahora de una familia y él también se acepta a sí mismo.
Él también se acepta a sí mismo. Y lo segundo tiene que ver con sus dones, sus capacidades, sus talentos. Él pasa su trabajo y su herramienta de trabajo en la pluma. ¿Qué hacía el cobrador de impuestos? Tenía que anotar todo. ¿Sí? Todo. Ya, recibí de fulano tanto, le fui a cobrar a este otro y lo recibí. ¿Sí? Ese nivel de detalle, ahora él con esa pluma lo utiliza ¿para qué? Para empezar a notar todo lo que está pasando en su entorno. Todo lo que está pasando a su alrededor. Y gracias a ese nivel de detalle que lo tuvo para cobrar impuestos, hoy día podemos disfrutar de una imagen de Cristo, del conocimiento de la persona de Cristo a través del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Es interesante porque él desarrolla un Evangelio según su nombre. Marcos registra detalles que ni Mateo ni Lucas consideran. Lo primero que dice es que mucha gente seguía a Jesús. Sin embargo, cuando él vio a Mateo, ¿sí?, le llamó e inmediatamente le siguió. Eso dice el versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a tu vida, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, existe una de dos opciones. O lo sigues o lo rechazas. La indiferencia no es una opción. La indiferencia no es una opción. El asunto es que muchas veces Dios está llamando a nuestra puerta y nosotros no queremos tomar una decisión. Y Él va a seguir insistiendo en nuestra vida. ¿Y por qué le digo que la indiferencia no es una opción? Porque yo puedo hacer como que Dios no me está llamando, yo puedo hacer como que las circunstancias Dios no las está usando para llamar a mi vida. Sin embargo, va a llegar un minuto que yo voy a tener que decir, ¿sigo a Jesús o no sigo a Jesús? Pilato tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y Pilato no siguió a Jesús, pero no pudo ser indiferente. ¿Me explico? El soldado que estaba viendo, participando, siendo testigo presencial de que a un hombre inocente lo estaban crucificando y la propia sentencia sobre la cruz decía, este es el hijo, ¿sí? Es el rey de Israel, es el rey de Israel. Y el murmullo y la conversación y las acusaciones, este guardia romano, este soldado romano no fue indiferente. ¿Qué sucedió cuando Jesús muere? Él expira, Él entrega su espíritu. ¿Qué dice el soldado romano? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. No pudo quedar indiferente, no solamente porque estuvo ahí, tuvo que reconocer verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Esa es una de las cosas que el día de mañana voy a saber cuando esté con el Señor. ¿Qué pasó con ese soldado? Porque ya no pudo conversar con Jesús. Si se murió. Y una vez muerto, él dice, tenía razón. Tenía razón. No sé si a usted le ha pasado eso. Que tenía una oportunidad enfrente suyo y dice, ¡ay, se perdió, se acabó! Y usted como que quiere, ¡ay, ahora me decidí! Lo lamento. Ya es tarde. En cosas cotidianas. ¿Cuánto más pienso en Jesús? Y en este soldado. ¿Sí? Era verdad. Por eso es tan tremendo el ejemplo de aquel ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí. Jesús, ¿qué le dice? Hoy vas a estar conmigo. Hoy. Hoy, porque esta es tu oportunidad. Y la tomaste. ¿Qué hizo el otro ladrón? Menospreció a Jesús. Definitivamente aquí vemos que Mateo, o Leví, como Marcos lo llama, tomó su oportunidad y la cumplió y la hizo. La indiferencia no es un lugar. Les dije que este mismo pasaje está en Marcos, en Lucas y en Juan.
En Mateo, Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas, si usted va a Lucas capítulo 5, que donde también está registrado este pasaje, el versículo 29 de Lucas 5 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Este cobrador de impuestos, el papel de él era trabajar para Roma, para el Imperio Romano. ¿Sí? Y la fama que se habían hecho no era casualidad. ¿Cómo cobraban ellos? Uno para Roma, dos para mí. Y eso es algo que está bien documentado, está bien registrado. Entonces, un cobrador de impuestos era un hombre que había accedido a una gran cantidad de dinero, a una gran cantidad de riquezas, de manera ilícita, y también imponiendo sobre otros cargas muy pesadas, ¿sí? Muy pesadas. Y entonces, evidentemente, el objetivo de él, ¿cuál era? Recibir para él, hacer crecer su fortuna, hacer crecer sus riquezas. ¿Qué es interesante? Cuando él toma este llamado, lo primero que hace, dice, voy a hacer una fiesta para los demás y gratis. Para alguien que tiene la mentalidad de para mí, pensar en otros es prácticamente imposible. Pensar en otros es prácticamente imposible. Y esto es lo primero que vemos que Mateo hace. ¿Qué dice? Señor, te invito a mi casa, gastos pagos, todo incluido. Y todos los que quieran. A esto llamamos arrepentimiento. Y es lo que produce la conversión. El arrepentimiento me lleva a mí un cambio de vida. Antes yo robaba, ahora ya no robo. Antes solamente pensaba en mí, ahora pienso en los demás. Antes yo mentía, falseaba. Hoy día vivo y digo la verdad. Actúo verazmente. Pueden revisar mi vida sin ningún problema, podría decir Mateo. Ahora voy a ordenar todas las cosas. Hay una película, es una de las primeras películas que los hermanos Kendricks, que se han dedicado a hacer muchas películas cristianas de las cuales hemos visto, se llama Flywheel en inglés, pero en español tiene otro nombre o otra traducción. Y cuenta la historia, no voy a hacer spoilers de la película, aunque es bien antigua, pero cuenta la historia de un vendedor de autos que era ladrón, ¿sí? Que era estafador, que vendía autos, pero los vendía a un precio elevado y no decía si los autos tenían fallas, problemas y todo. Y una de las cosas que me llamó la atención de esa película, cuando la vi hace muchos años atrás, es que en la película se relata que Dios le dice a este hombre, tienes que devolver todo lo que robaste. Eso es una cantidad de plata tremenda. Tienes que devolver todo lo que robaste. Ajá. Y él empieza casa por casa. Yo le hago esta pregunta. Si Dios le dijera, tienes que resarcir, ¿entiende el concepto de resarcir? Volver a compensar, ¿sí? Tienes que resarcir el daño que has hecho. Conforme al daño tienes que hacerlo, o sea, al que de palabra, al que monetariamente, ¿sí? Lo que hayas hecho con el otro tienes que hacerlo. ¿Usted lo haría? ¿Usted empezaría a resarcir las cosas que hizo mal en otro tiempo? Usted puede decir, Andrés, que a lo mejor es mucha plata. O hay cosas que yo hice cuando niño. Ayer vi que una mamá llevó en un centro comercial, esto sucedió en Argentina,
Una mamá llevó a su hijo al centro comercial y tomaba de la mano del niño, el niño estaba robando y le pasaba las cosas a la mamá. Yo me puse a pensar, ¿y ese niño el día de mañana? Si tuviéramos que resarcir, ¿qué tendríamos que hacer? Porque es algo que implica la conversión. El arrepentimiento implica también conversión, y conversión implica resarcir. Pedir perdón, devolver lo hurtado, ¿sí? Hablar con alguien con el cual uno no habla hace mucho tiempo. ¿Cómo lo haría? Mateo lo primero que hace es decir, voy a hacer una fiesta para todos. Señor, tú eres el invitado principal y yo voy a pagar. Yo voy a pagar, yo no lo voy a cobrar a nadie. Tanto es así que a la gente que él invita es gente que no le puede devolver el favor. Que de hecho Jesús lo enseñó de esa manera, porque dice, ustedes inviten no a gente o hagan el bien, no a gente que les puedan devolver las cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la política o aún en los negocios, favor con favor se paga. Yo hoy día hago esto por ti, pero tú mañana, ¿no es cierto? No estoy diciendo algo que no estoy ofendiendo a nadie, me imagino, es algo vox populi. Bueno, ¿qué dice Cristo? Dice, no hagan esto. Hagan el bien con gente que no les puede devolver, que no tiene ninguna forma de retribuirles. Lo que Mateo hace con esta invitación a comer no es simplemente tratar de resarcir lo que él hizo. Es abiertamente decir, yo quiero hacer un cambio, yo quiero que la gente ahora vea la diferencia. Ya no quiero ser más un paria, ya no quiero ser más un menospreciado, ya no quiero que la gente piense en mí solamente como un hombre interesado. Estoy invitando a gente que no tiene ninguna posibilidad de devolverme el favor. No tiene ninguna posibilidad. De hecho, ellos son iguales o peores que yo. Y ese aspecto del arrepentimiento es lo que conocemos como conversión, un cambio de vida. ¿Sí? Yo me imagino más de alguno ahí sentado a la mesa comiendo y dice, oye, qué increíble lo que está haciendo, el murmullo que tiene que haber habido ahí. ¿Sí? Oye, Mateo nos invitó, ¿y cuándo nos cobrará? ¿Tendrá veneno esta comida? Porque hasta que uno se cerciora, uno siempre guarda dudas en el corazón. Y hay muchos temores. Y aún en la iglesia uno tiene muchos temores. ¿Será de verdad? ¿Sí? ¿Será esto así realmente? El arrepentimiento es absolutamente necesario en la vida cristiana. Y la conversión es el fruto de ese arrepentimiento. Que la gente cambia su estilo de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Que este proceso tiene un inicio, pero no tiene un final. Tiene un inicio, pero no tiene un final. Entonces van a haber momentos en nuestra vida que Dios va a permitir situaciones en las cuales uno va a decir, Señor, me arrepiento. Esto pasó hace mucho tiempo, pero me arrepiento. Me pasa hasta el día de hoy. De repente estoy haciendo otra cosa y me acuerdo de una situación. O un olor, o una canción. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿sí? Oh, esta canción me recuerda. Y la mente como que se empieza a ir. O un olor. ¿Sí? Oh, y esto. Y de repente hay situaciones que se me vienen a la memoria y me llevan a orar. A orar por las personas que estuvieron involucradas en esas situaciones, en esas cosas. ¿Sí? Personas que a lo mejor dejé de ver hace muchos años. Por X razón. Y me llevo a orar y decir, Señor, háblale a esas personas. Y perdóname, Señor, perdóname. Perdóname por lo que yo hice que haya ofendido a esas personas. Perdóname por todo el daño que a lo mejor yo le pude haber hecho a esas personas. Uno no se imagina la cantidad de daño que uno puede hacerle a otros. Y uno puede decir, pero no, yo. Por eso les digo que este proceso de la conversión y el arrepentimiento es un proceso que tiene un inicio. Para Mateo tuvo el inicio desde el momento en que Dios lo llama, en Jesús lo llama. Sígueme. Pero de ahí en más continúa.
Y no termina. Marcos, en el Evangelio, vuelve a hacer hincapié en otro detalle. Si leemos Marcos 13, estoy en Marcos 2 ahora, Marcos 2, los versículos 13 y 15 mencionan dos aspectos interesantes. Después dice, volvió a salir al mar, en el versículo 13, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y el 15 dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hay una diferencia entre un seguidor y uno que sigue el llamado, que responde al llamado. Los seguidores, por lo general, simplemente se benefician. Un seguidor simplemente se beneficia. A Jesús lo siguió mucha gente. Mucha gente. ¿Pero por qué lo siguió mucha gente? Porque estaban buscando el beneficio. La Biblia relata, los evangelios relatan que después de una alimentación de como 5,000 personas, ¿sí?, si no más, Jesús se subió a la barca y se fue al otro lado. Y la gente lo empezó a buscar por la orilla. Cuando Jesús volvió y lo encontraron, la gente le dijo, Jesús, ¿dónde te fuiste? Te estábamos buscando, te estábamos esperando. Te echábamos de menos, Jesús. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Le dijo, ustedes me buscaron, pero no me buscaban a mí. Ustedes me buscaron, ¿por qué? Se llenaron el estómago. Ustedes tuvieron hambre y yo sacié su hambre, pero ustedes no me buscaban a mí. Y Jesús comienza a hablar en otros términos. Y les empieza a hablar acerca de la necesidad de que realmente tienen que buscar a Dios y no simplemente beneficiarse. Ese minuto marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, porque ¿qué sucedió? Que mucha gente se empezó a ir. Y la Biblia literalmente dice eso. Muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué eran eso? Seguidores. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Miró a sus 12 discípulos, se dio vuelta y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? La puerta está abierta. No hay diferencia. Si ustedes simplemente quieren seguirme porque están pensando en el beneficio, se equivocaron de lugar. Un seguidor de Jesús simplemente busca el beneficio. Uno que responde al llamado provoca escenarios y es usado por Dios para generar que otros tengan un encuentro con Jesús. Ajá. Es un instrumento para el beneficio de Dios. Y en esta perspectiva nosotros también tenemos que tener un lugar. ¿Qué quiere ser usted? ¿Simplemente un seguidor de Jesús o un instrumento de Dios para hacer la obra de Jesús? Respondiendo a su llamado. En general, el alicate uno lo utiliza para una función. El martillo también tiene una función. ¿Sí? ¿Puede sacar usted un clavo con un tenedor? Claro. Le va a costar el doble, porque el tenedor no está hecho para eso. ¿Qué debería usar usted? Un martillo. Y el martillo, en cierta medida, encuentra su satisfacción ¿en qué? En ser usado para eso. Nunca he escuchado algún martillo que se ande quejando y dice, me usan solamente para golpear y sacar, golpear y sacar, golpear y sacar, y después me cuelgan ahí, o si es que me tiran. Cuando uno es un instrumento de Dios y comprende su propósito, uno no se queja, por el contrario, uno dice, Señor, gracias por usarme, gracias por este propósito que le estás dando a mi vida. Porque le estás dando sentido y dirección a mi vida y yo puedo ser usado para beneficiar a otros, para que otros vengan a ti. El seguidor de Cristo solamente se preocupa de cómo Dios le beneficia a él. Es interesante que aparece siempre en la vida de Jesús los religiosos. Y un religioso por esencia es una persona cuyo enfoque de la vida es se tienen que cumplir las reglas. ¿Por qué y para qué y cómo? No importa. Se tienen que cumplir las reglas. Y el papel que ellos juegan es precisamente eso. Entonces vemos que los fariseos aparecen cada vez que Jesús va desarrollando su ministerio, aparecen los fariseos, que son los religiosos de la época, ¿sí?
Sin embargo, la acción del Espíritu de Dios provoca un cambio de paradigma y Jesús se dedicó a darle tiempo a la gente que quería o necesitara escuchar su mensaje. Fueran ricos o pobres, fueran malos o buenos, Jesús se dedicó a ellos. Y esto generó mucha complicación con la mentalidad religiosa de la época. Nuevamente vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El versículo 31. Lucas capítulo 5, el versículo 31 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué daño tan tremendo genera la murmuración? Y es un arma eficaz del mundo de las tinieblas en aquella época y hoy. ¿Eficaz para qué? Para generar precisamente eso: inseguridad, división, contienda. ¿Por qué no fueron a hablar con Jesús? No, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a murmurar con los discípulos. Le dijeron a los discípulos: ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Ustedes están rompiendo las reglas. Esto no debiera hacerse así. ¿Y qué método utilizaron? La murmuración. Pura y simplemente la murmuración. Cuando Jesús escucha esto, Él no es indiferente a esta realidad. Y Él menciona en los versículos finales, dice, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo les dije en un comienzo que esta misma enseñanza, esta misma situación está registrada en Mateo, en Lucas y en Marcos. Es interesante que el único que hace la diferencia hacia el final es el propio Mateo. Y en Mateo capítulo 9, hemos leído el relato en Marcos, hemos leído parte del relato en Lucas, y ahora vamos a ir hacia el final en el relato en Mateo. El propio involucrado en la historia. El propio ex cobrador de impuestos que ahora está muy pendiente de los detalles. Y Mateo, el capítulo 9, el versículo 13, él agrega algo a esta frase que no aparece en los otros dos evangelios. ¿Sí? ¿Cuál es la frase que aparece en los tres evangelios? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero Mateo, en el capítulo 9, versículo 13, agrega otra cosa más. Que el Señor dijo: id, pues, y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta frase, aprendan lo que significa la misericordia, aprendan lo que es realmente el sacrificio que agrada a Dios, es una reprensión abierta a que ellos cambien de actitud. Y esta parte que Mateo añade nos lleva a meditar en el valor de la obediencia versus el sacrificio. La obediencia versus el sacrificio. ¿Sí? Lo primero que podemos decir es que la obediencia es mejor que el sacrificio. La historia que reafirma esta realidad aparece en 1 Samuel 15, del 22 al 23. No las voy a ir leyendo por causa del tiempo, ¿sí? Pero van a aparecer ahí en la pantalla por si quieren verlo. La historia es: Saúl se apresura a querer ofrecer sacrificio antes de ir a la guerra. Pero cuando Samuel se aparece, él le dice: locamente has hecho. Porque Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. ¿Sí? Como pecado de adivinación, le dice, es la desobediencia. Y esa es una tremenda lección. Yo te dije, para que pongamos el contexto, Samuel le dice a Saúl: yo te dije que al séptimo día yo iba a llegar y yo iba a ofrecer sacrificios.
¿Qué dijo Saúl? Es que vi que te demoraste. Samuel le dice, ¿qué día es hoy? El 7º. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué esperaba yo? Que tú obedecieras. Es que la gente empezó a murmurar, es que la gente empezó a hablar, pero la instrucción era muy clara. Espera a que yo llegue para ofrecer sacrificio contigo. Y le declara esta verdad, la obediencia es mejor que el sacrificio. Un segundo aspecto, Dios no desea sacrificios ni ofrendas, desea que nos deleitemos en su voluntad. Esto aparece en el Salmo 40, del 6 al 8. Él desea que nos deleitemos en su voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero es Dios, después nosotros. Mateo tuvo ese tipo de conversión también, ¿sí? Él antes vivía primero yo, después los demás. Si es que. Parte del cambio es primero ahora los demás y después yo. Un tercer aspecto, a Dios no le interesan los sacrificios. Quiere un corazón quebrantado y arrepentido. El rey David, después de haber pecado, reconoce en el Salmo 51, diciendo al corazón contrito y humillado, no desecharás tú, oh Dios. O sea, el mejor sacrificio que podemos presentar a Dios es un corazón arrepentido. Es un corazón que diga, sí Señor, yo lo hice, yo he fallado, pero estoy arrepentido, Señor. Un cuarto aspecto es, no son sacrificios lo que Dios quiere. Él desea nuestra obediencia y promete que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Cuando obedecemos, Dios toma apropiación sobre nosotros. Y es una apropiación que nos beneficia. Es curioso que desde pequeño se nos ha dicho que la verdadera madurez es la independencia. Desde pequeño, que nos dice, tienes que ser independiente, entonces por eso va a demostrar que eres maduro. Muy por el contrario. A veces la independencia lo único que muestra es una actitud de inmadurez. ¿Y con quién es el primero que queremos ser independiente? Con Dios. Adán, no comas del fruto. Bueno, pero una probadita. Lo voy a hacer a mi manera. Y ahí uno ve, desde un comienzo, la actitud de rebeldía se manifiesta en eso desde un comienzo. Dios no quiere sacrificios. Él desea nuestra obediencia y promete que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. El concepto de la redención es tan potente, es tan tremendo, que Dios desea volver a tomar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Otro aspecto respecto de la obediencia versus el sacrificio. Dios no quiere sacrificio, desea que demostremos amor. No quiere ofrendas, desea que los conozcamos. Esto aparece en Oseas 6:6. Oseas es una historia muy tremenda, porque Dios le dice al profeta Oseas, anda y búscate una mujer ramera. ¿Qué? Sí, anda, búscala y ella va a ser tu esposa. Pero una ramera se ha acostado con todo el mundo. Precisamente eso es lo que quiero mostrarle a todos. Así, dice Dios, me siento yo con Israel. Porque yo quiero amarlos como su marido y Israel anda ofreciendo sacrificios a todo el mundo. Lo que yo quiero, dice el Señor a través del profeta Oseas, es precisamente eso. Que me amen como yo los amo. Que me conozcan como yo los conozco. Dios aborrece la pretensión y la hipocresía. Quiere que abunde la justicia. El profeta Amós habla acerca de un orden. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo realmente justo? ¿Qué es lo correcto? La corrupción es un mal mundial. La corrupción es un mal mundial. Y parte del desastre que estamos viendo a nivel mundial tiene que ver precisamente con eso, con la corrupción. Dios aborrece la corrupción, porque Dios es un Dios justo.
Dios es un Dios justo y Él ama la justicia. A Dios no le satisfacen las ofrendas, quiere que hagamos lo correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente con Él. Eso aparece en Miqueas 6, del 6 al 8. Y finalmente, Dios no desea sacrificios, quiere que tengamos compasión. Y eso es lo que aparece en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. El 27 de febrero del año 2010, yo estaba en una casa junto a mi esposa a las 3:34 o 35 de la mañana y vino un terremoto. Esto es lo que me pasó a mí, no sé qué le pasó a ustedes. ¿Sí? Pero vino un terremoto tremendo. Y en un minuto, Magda debe haber tenido un año, más chicos, 5 meses, imagínense. Y yo tomo a mi esposa, ¿sí? Mi esposa se iba a lanzar escalera abajo, estábamos en un segundo piso, ¿sí? Se iba a lanzar escalera abajo, ¿sí? Y entonces yo tomo, y Lolo tiene a Magda en sus brazos, yo la tomo y nos fuimos a la oficina donde yo estaba en ese tiempo, y nos pusimos debajo del dintel de la puerta. ¿Sí? No sé si servirá mucho o no, porque la verdad es que sentíamos que se movía todo. Y a esa hora de la mañana, yo lo único que gritaba era, misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Tenemos una niña de 5 meses, misericordia, Señor. Misericordia. Yo sentía que el piso se iba a abrir en cualquier minuto. En cualquier minuto, ¿sí? Y yo lo único que clamé es misericordia, misericordia, misericordia. ¿Por qué les cuento esto? Porque en momentos trágicos, en momentos de aflicción, ¿qué espera uno? Misericordia. Ponte en el lugar mío, ponte en el lugar de lo que yo estoy sufriendo. El mayor acto de misericordia que Dios tuvo sucedió hace 2000 años atrás. El hombre, el ser humano no merece absolutamente nada y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, sin pecado, y se entregó por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuera de aquello no hay mayor misericordia. Es el acto de mayor misericordia. ¿Y por qué se los planteo? Porque si ese día, en un minuto, crujió tanto la casa, tanto, que yo paré de orar porque yo dije, vamos a pasar del segundo piso al primero. Y se acabó. Se acabó. Yo en una centésima de segundo dije, se acabó. ¿Sí? Vamos a morir los 3. Porque de verdad yo sentí, fue un ruido tan tremendo. Después descubrí que lo que se había roto es que se había separado la muralla del techo. No el piso en nuestros pies. Pero para que ustedes hagan la idea, algo se quebró, se partió. Y yo dije, es el suelo bajo nuestros pies y vamos a morir los 3. Y yo paré de orar, ¿sí? Cuando sentí el ruido. Si yo, mi hija de 5 meses y mi esposa hubiéramos muerto, yo no pude haberle alegado a Dios diciendo, pero yo te pedí misericordia y no tuviste misericordia. ¿Sabe lo que me hubiera dicho Dios? La tuve hace 2000 años atrás. La tuve. Y esa misericordia sigue hasta el día de hoy. De tal manera que yo no le pude haber dicho a Dios, pero me morí, yo te pedí misericordia y morimos los 3. Sí, la tuve. Tuve misericordia de ti porque la muerte no es el final. Porque aún hubieras muerto, la muerte no es el final. Porque lo que Cristo hizo en esa cruz fue tener misericordia de toda la humanidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
De tal manera que cuando Jesús dice, yo no quiero sacrificios, quiero que tengan misericordia, compasión, que me busquen, que dependan de mí. Él sabe lo que está diciendo. Diga a la persona que está a su lado, Dios quiere que tengas misericordia. Como Él tuvo contigo. Oremos, oremos. Bendito Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque tú nos das entendimiento de las Escrituras, tú nos das entendimiento de tu palabra. Nos das entendimiento no simplemente para que algo que a lo mejor era desconocido hoy día lo conozcamos. Tu acción poderosa en nuestra vida permite que ante el llamado que tu palabra y el desafío que tu palabra nos presenta, nosotros podamos responder como Mateo, o Leví, como también se le conoce, hijo de Alfeo. Este cobrador de impuestos que gozaba del menosprecio de toda la comunidad, aborrecido por romanos y judíos, menospreciado, con una conciencia no limpia, ladrón, pero que cuando recibió el llamado de Jesús, no fue indiferente. No fue indiferente y no solamente estuvo dispuesto a perder todo lo que había alcanzado hasta ahí por seguir a Jesús. Él definitivamente estuvo dispuesto a cambiar su vida y a dejar que Dios cambiara su vida. Ven, Espíritu de Dios, en este día, háblanos. Háblanos. Porque tú quieres transformar nuestra vida como lo hiciste con Mateo, como lo hiciste con Juan, como lo hiciste con Lucas, como lo hiciste con Marcos, con Pedro, con Pablo, como lo hiciste con tantos otros, como lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Porque el proceso de arrepentimiento y conversión tiene un inicio, pero no un final. Porque todo el tiempo tú nos llevas a volvernos a ti más y más y más, a limpiar nuestra vida más y más y más, a santificarnos más y más y más. De tal manera que cuando la gente vea nuestra vida puede decir, realmente aquí hay un cambio, hay una transformación. Habrá gente que dirá, qué bien te ha hecho Dios. Qué bien te hace ir a la iglesia. Qué bien estás, qué transformado, qué transformada estás desde que estás leyendo la Biblia. Habrán otros que dirán, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con lo que ahora crees, no estoy de acuerdo con tus cambios. No estoy de acuerdo con tu actual forma de pensar. Pero no podrán decir que no ha habido un cambio en tu vida. Porque todo aquel que acepta el llamado de Jesús recibe un cambio, una transformación y una nueva oportunidad gracias a la infinita misericordia de Dios. ¿Qué sacrificio podré presentarle a Dios? ¿Qué podré hacer para que Dios me ame más? ¿Qué podré hacer para que Dios se preocupe más por mí? ¿Qué podré hacer para agradar más a Dios? No hay nada. No hay sacrificios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios para poder ser salvo? ¿Qué tendré que hacer
tu vida en las manos de Dios. Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque estamos acostumbrados a que si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer. O nadie las puede hacer como yo las hago. Pon tu vida en las manos de Dios de todo corazón. Mateo tenía un trabajo seguro. Leví, el hijo de Alfeo, tenía un trabajo seguro, tenía dinero, tenía posesiones, tenía bienes. Pero estuvo dispuesto a dejarlo todo por adquirir lo más importante. Y este es el tiempo, hijos de Dios. Este es el tiempo para tomar decisiones radicales en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante en mí? ¿Qué es lo definitivo en mí? ¿Qué es lo determinante? Si no es Jesucristo, nada vale. De tal manera que el mismo Señor Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Perdónanos, Señor, porque a veces buscamos las añadiduras antes que el reino de Dios. Buscamos nuestro beneficio en vez de beneficiar a otros. Buscamos asegurarnos en vez de ser portadores de tu gloria, instrumentos de alabanza a tu nombre, de reconocimiento a ti. Hasta el día de hoy, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Jesucristo según San Mateo, se lee en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo hasta el día de hoy. Todo por un hombre que estuvo dispuesto a entregarle su vida a Jesús, a seguirle. Todo por un hombre que estuvo dispuesto a reconocer sus pecados, a volverse a Él, a seguirle, a cambiar su vida, a arrepentirse y vivir en una conversión genuina. Mateo decidió utilizar sus talentos y sus capacidades para tomar nota exhaustiva acerca de la vida del Salvador. Y hoy día conocemos un poco más acerca de Jesús gracias a este hombre. ¿Cuánto más puede hacer Dios con nosotros? A cada uno de nosotros Dios nos ha dado capacidades, talentos, dones. A cada uno. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿cómo estás utilizando tu vida para dar gloria a Jesús, para dar reconocimiento a Jesús? Mateo pasó de ser un paria a ser parte de la familia de Dios y a ser acepto y a aprender también a aceptarse con sus debilidades, con sus dificultades, porque no buscó su propia gloria. Él buscó la gloria de Dios. Yo te invito en esta hora a que tú le entregues toda tu vida a Él, que pongas tu vida delante de Él, que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Yo quiero aprender a obedecerte, porque he escuchado el día de hoy que tú no deseas sacrificios, que no hay nada que pueda hacer para agradarte más, pero lo que tú esperas de mí es que yo aprenda a obedecerte. Ayúdame, Señor, capacítame para poder hacerlo, porque tengo un llamado, y el llamado es glorificarte a ti. El llamado es glorificarte a ti. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Tú eres mi respirar.
invitarte a que tú le des gracias a Dios. Dale gracias por la ocupación que tienes, las capacidades que Dios ha puesto en ti, la profesión que ejerces, el oficio que realizas. Porque definitivamente es Dios quien a través de tu vida quiere dar testimonio a todos de su bondad, de su favor, de su gracia, de su gran misericordia. Sea cual sea el escenario en donde tú te desenvuelvas diariamente, Dios quiere que tú seas testimonio en tu profesión, en tu trabajo, con tus colegas, con tus jefes, con las personas que atiendes, a las personas que ayudas, de que lo que hace la diferencia en ti no son tus conocimientos o tus capacidades, ni siquiera lo que piensen los otros. Lo que hace la diferencia en ti es que Dios te ha dado esa capacidad para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Y yo te invito a hacer una oración diciendo: Señor Jesús, ayúdame, capacítame para hacer bien a los demás. En el lugar donde trabajo, en el lugar donde me desarrollo, con mis colegas, con mis compañeros, con mi vecindario, a marcar la diferencia aún aquí mismo, Señor, en la iglesia. Tú me has dado dones, talentos y capacidades para hacer el bien, para marcar la diferencia, para que todos glorifiquen tu nombre a través de mi vida. De tal manera que no haya nada por lo cual avergonzarme, nada por lo cual sentirme menos, nada por lo cual sentirme menospreciado o menospreciada. Porque a cada uno en particular Dios le ha dado dones, talentos y capacidades. Y unos son buenos en una cosa y otros son buenos en otra. Y a cada uno Dios le ha dado la oportunidad de exaltar el nombre de Dios en su ocupación diaria, en su trabajo diario, en su oficio, en su vida diaria. Yo te bendigo, Señor, y te agradezco, porque a cada uno tú les capacitas. Y en este ministerio hay una riqueza tremenda, en nuestras iglesias en general. Has puesto tanta riqueza en el centro del liderazgo misionero, riqueza en vidas, llenos de dones, de talentos, de capacidades, con un corazón dispuesto a servir, con un corazón dispuesto a entregar, con un corazón dispuesto a dar, a amar, a bendecir a otros. Porque esa es la verdadera riqueza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces en este día comienza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu vida, por tu servicio, por la forma, el lugar en donde Dios te ha puesto para hacer el bien, para exaltar su nombre, para bendecir, para que los demás vean que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si tú hasta aquí te has reprimido de decirle a los demás que eres cristiano, que eres cristiana, o si simplemente has querido, o te has sentido rechazado o rechazada por lo que los demás puedan pensar, dale gracias a Dios. Pídele perdón por esa actitud a lo mejor egoísta o limitada, porque Dios te ha puesto en ese lugar para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea conocido. Entonces no te limites por lo que piensen los demás, no te limites por lo que crean los demás. Dale gracias a Dios y comienza a vivir en base a su plenitud. Porque Él lo llena todo en todos, dice su palabra. Él lo llena todo en todos. De tal manera que si algo nos falta, Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Diga al débil, fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí. Diga al pobre, rico soy por lo que Dios ha hecho en mí. Bendito Jesús, gracias.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu buena voluntad para con nosotros. Te bendecimos y te entregamos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén.